no se molesten. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 22 de agosto, estamos saliendo en vivo, son las 9 en punto de la noche en Miami. Hoy tenemos un gran invitado, voy a conversar con el embajador panameño Guillermo Cochés. Willy Cochés hizo un trabajo admirable como embajador de Panamá en la OEA, ha sido y sigue siendo un valeroso, lúcido crítico del chavismo. Y vamos a hablar también, por supuesto, de la política panameña, con Guillermo Willy Cochés, el embajador Cochés, no se lo pierdan. El programa de hoy va dedicado a Renato Chilano Ordóñez, a Ani Briceño, a Eduardo Aispurúa, que nos ven en Panamá precisamente, a Javier Macenez Mesa, a Nuria Verdesoto y Harling Félix, y a Miguel José Colmenares. Si no saludo a la gente que me pide estos saluditos, se enojan después conmigo. Bueno, hoy quisiera abrir el programa en tono risueño, porque esto que ha ocurrido verdaderamente desafía el sentido común. Como ustedes saben, en Bolivia hay una dictadura chavista encabezada por Evo Morales. Evo ganó a fines de 2005, o sea que lleva ya un tiempo largo en el poder y quiere quedarse un tiempo largo más. Así de caraduras son los chavistas. Cuando ganó Evo Morales, su vicepresidente era y sigue siendo, tantos años después, 14 años después, y van a una cuarta reelección. Qué desfachatez la de estos muchachos. Álvaro García Linera. Quizá no lo tienen en el radar. Yo sí. Es 3 años mayor que yo. Tiene 56 años. Nació en Cochabamba. En los 80 fue guerrillero en Bolivia. O sea, fue terrorista, ¿no? Decir fue guerrillero es una manera amable de decir que creía en la violencia. Se jacta de haber estudiado marxismo, de haber sido trotskista y maoísta. Y es, hace 14 años, vicepresidente de Bolivia. Yo sabía de él porque una amiga en Buenos Aires que administra una librería muy bonita, la Ateneo Splendid, me decía de vez en cuando viene el vicepresidente de Bolivia a comprar libros. Bueno, dicho esto, solo para que sepan de quién se trata, ¿no? Está claro que el señor García Linera no solo no es un demócrata, porque si lo fuera no podría acompañar a Evo Morales, sino que es una persona de muy corta inteligencia. No sabe sumar y restar y no sabe multiplicar. Lo vamos a ver a continuación. No debería sorprendernos demasiado, ya sabemos que el gobierno de Evo Morales es en realidad una constelación de tontorrones, ¿no? Una reunión de preclaros idiotas. Lo raro es que este señor García Linera, que dice que lee, estudió 3 años matemáticas, pero cuando tiene que sumar 16 más 6, miren el tropiezo en el que cae. Pero además de ello, a los 16 médicos que ya existen, se van a aumentar otros 6 nuevos médicos para tener un equipo en total de 24 médicos, y si es necesario la ministra va a evaluar para mandar más personal médico. Cuando yo era niño, 16 más 6 era 22, ¿no? Creo que sigue siendo 22, pero a García Linera 16 más 6 le da 24. Y es el vicepresidente de Bolivia, hace 14 años, con aspiraciones de quedarse 5 años más. Se supone que es la gente inteligente la que debería estar en el poder, no en Bolivia. Son los más imbéciles los que están en el poder. Porque García Linera había dicho en otra entrevista que él había estudiado matemáticas en la Universidad Autónoma de México. Se casó con mexicana, su primera mujer, y estudió 3 años y medio matemáticas y no aprendió a sumar 16 más 6. Estudio 3 años y medio, 4, matemáticas, no concluyo la carrera y me vengo a Bolivia. El vicepresidente no acabó la licenciatura. Claro que no acabó, lo dije hace 10 años. Bueno, a 3 años y medio decía en esa entrevista que había estudiado matemáticas en México, pero que no había terminado. Ya en otra entrevista, ya saben ustedes cómo son los chavistas, que tienen una relación elástica, promiscua con la verdad, ya instalado como vicepresidente, no tenía, por supuesto, la menor inhibición en falsear las cosas y en decir que se había graduado como matemático, lo cual, por supuesto, agrava las cosas, ¿no? Por un profesor que me hizo gustar las matemáticas, acabé el bachillerato y me convertí en licenciado en matemáticas. Soy profesional en matemáticas.
Profesional en matemáticas. O sea, es un matemático, al menos en el territorio de la ficción, ¿no? Porque no terminó. Pero él allí mismo se graduó, se diplomó y se condecoró y se puso una medalla. Así son a veces los políticos. Ahora bien, este supuesto profesional de las matemáticas, que no sabe sumar 16 más 6, tampoco sabe multiplicar 90 por 3, que no es tan difícil. Yo tengo una hija de 8 años y yo le digo 9 por 3, ella sabe que sigue siendo 27. No para García Linera, el matemático venezolano. El ingenio azucarero Unagro vale aproximadamente 300 millones de dólares. 1.000 millones, 3 ingenios. Multipliquen 90 por 3, son 180. 180 ingenios azucareros Unagro está guardado ahí abajo. Es terrible, ¿no? Es terrible. Por supuesto, uno suelta una carcajada, pero el hombre que hace 16 más 6, 24, y que hace 90 por 3, 180, es el vicepresidente de Bolivia. Y además se presume que es el Rasputín, o sea, el cerebro detrás de Evo Morales, el que trama y malicia las cosas, ¿no? Es decir, que para un boliviano promedio, García Linera es un hombre culto, es un matemático ilustrado. No sabe sumar ni multiplicar, operaciones mínimas aritméticas que sabría un niño de 5 años. Es una cosa escandalosa, ¿no? Y luego así les va a los países chavistas, ¿no? Gobernados por una caterva de ampones, pero ni siquiera de ampones, sino de ampones tarados. Porque, en fin, hay ampones astutos, ¿verdad? Hay truanes retorcidos. No es el caso de García Linera, ciertamente no es el caso de Evo Morales. Es muy improbable que Evo Morales sepa sumar 16 más 6 o multiplicar 90 por 3. Bueno, así están las cosas en Bolivia. Raramente abrimos con Bolivia, pero a mí esto me pareció una noticia inquietante. También lo es que el presidente de Brasil, el señor Bolsonaro, es capitán del ejército, siga descargando artillería de grueso calibre contra Cristina Fernández, viuda de Kirchner, y contra Alberto Fernández, el muy probable presidente de la Argentina el próximo 10 de diciembre. Van a tener que cohabitar Alberto Fernández y Bolsonaro, y de momento no paran de insultarse. O que aconteceu nas eleições de ontem? A turma da Cristina Kirchner, que é a mesma de Dilma Rousseff, que é a mesma de Maduro e Chaves e de Fidel Castro, deram sinal de vida aqui. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim aparece que deve se concretizar por lá, caso essas eleições realizadas ontem se confirme agora no mês de outubro. Eso lo dijo el lunes 12 de agosto, un día después de las primarias que Macri perdió por paliza. Quédese tranquilo, capitán Bolsonaro, yo no creo que ocurra una migración, un éxodo masivo de argentinos a Brasil, como ha ocurrido desgraciadamente un éxodo masivo de venezolanos a Colombia, Ecuador, a Perú, a Chile, a Argentina y también a Brasil, por supuesto. No creo que eso ocurra. Por supuesto, tenemos que ir resignándonos a la idea de que va a ganar Alberto Fernández. No es lo que yo hubiera querido, yo hubiera preferido 4 años más de Macri, pero los resultados económicos son muy malos y cuando las cosas van tan mal es difícil pedirle a la gente que vote por él mismo, ¿no? La gente intuitivamente quiere un cambio, no siempre para mejor. Alberto Fernández se presentó ante empresarios y prometió que si gana no va a incurrir en default, como hizo Rodríguez Sá a principios de siglo. O sea, que va a honrar la deuda, una deuda que Macri, me parece a mí irresponsablemente, ha duplicado. Solo con el Fondo Monetario, la Argentina ha contraído deuda por 57.000 millones de dólares. Por lo visto, Macri no la va a pagar y tampoco se la va a pagar la señora Lagarde, que ya no está en el fondo, ¿no? O sea que los dos que tan alegremente pactaron esa deuda se van. Parece. Puede que no, pero parece. La Argentina no tiene ninguna posibilidad de caer en default si yo soy presidente. ¿Saben por qué? Porque yo lo viví el default. Es muy dañino para una sociedad el default. Nadie puede querer el default como salida. Nadie. Es una situación que nos atrasa, nos pone muy atrás. Nadie. Nadie puede plantear seriamente una quita. Nadie, nadie. ¿Saben por qué?
porque es una deuda contraída hace 2 años por un gobierno democrático elegido por los argentinos. Y la deuda que nosotros discutíamos en el año 2013 era una deuda que empezaba en la dictadura. No tiene nada que ver. Bueno, celebro esas palabras juiciosas de Alberto Fernández que calman las aguas, sosiegan a los mercados y sugieren que si él gana va a ser un presidente, si esto es posible, ¿no? Moderado, de izquierda moderada o de izquierda racional. ¿Será posible un peronista racional? No sé. Yo quiero creer que un primer gobierno de Alberto Fernández va a ser en cualquier caso mejor de lo que hubiera sido un tercer gobierno de Cristina, ¿no es cierto? O sea que será un cambio para bien, ojalá, ojalá. Espero no equivocarme cuando pienso que Alberto Fernández no va a ser una marioneta de Cristina, espero no equivocarme. Ha demostrado coraje y honestidad intelectual cuando se peleó con Cristina, siendo ella presidenta, ¿no? Entre tanto, el presidente Macri, en el mismo foro en el que Fernández prometía que no iba a caer en el default, reconoce que sufrió un palazo, dice él, en las primarias. Claramente fue un palazo por el resultado y por lo sorpresivo, ¿no? Por todo lo que sabemos que fallaron las investigaciones. Y ha habido un voto por bronca a esa situación que se manifestó en esta elección. Y tiene razón, o sea, ha sido muy duro. Y yo también hago mi autocrítica porque tal vez como ingeniero puse mucho mi foco en lo estructural, en las bases, en la emergencia, en aquello que les va a dar la posibilidad de vivir mejor en forma permanente, y desatendí que ese camino se producía ese desgaste, ¿no? Te producía ese desgaste. Yo creo que Macri a principios del 16 subestimó la gravedad de la crisis, pero sobre todo sobreestimó su pericia para salir de la crisis, ¿no? En aquel momento el peso estaba en 13, más o menos, 13 pesos por dólar, ahora está en 58. La inflación no se sabía. Oficialmente dicen que Macri recibió 24%, yo creo que era 4 veces más, inflación de 80 o 100%, pero no era hiperinflación. Menem recibió de Alfonsín hiperinflación y domó a esa bestia salvaje en 2 o 3 años. Macri no pudo domar a la bestia salvaje de la inflación. Entonces, con una moneda tan devaluada y con los precios a niveles astronómicos, exorbitantes y con un desempleo creciente, ¿cómo le dices a la gente que has hecho bien las cosas, no? Porque la televisión alemana reporta que solamente con Macri en estos 4 años cerraron casi 14.000 empresas pequeñitas. Ahora hay en Argentina 13.591 empresas, menos que cuando en 2015 Mauricio Macri llegó a la presidencia. Cudina, integrante de la Asociación de Empresarios Nacionales, explica por qué su compañía bajó las persianas. Se dio un combo letal que era las altas tarifas eléctricas y paulatinamente una baja pronunciada en el consumo. Esto, digamos, atacó los dos frentes respecto a la rentabilidad de la empresa hasta el punto de hacerla totalmente vulnerable. Bueno, a mí me da pena Macri porque creo que es un buen tipo y tenía buenas intenciones, ha hecho su mejor esfuerzo, pero es un gobierno de gente limpia y honorable, bien intencionada, pero de muy malos resultados en la economía. Entonces, también es comprensible que la gente que ha perdido su trabajo o que ha visto cerrar su pequeña empresa no quiera 4 años más de Macri. Lo que es un poco irracional es que esa gente quiera que vuelva Cristina. Pero esa gente te dice, yo con Cristina estaba mejor. Y entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Cómo es que estaba mejor con Cristina? Bueno, yo digo que estaban bajo el efecto de un narcótico. A veces tú tomas una droga y te sientes mejor, mucho mejor. Solo que esa droga te aísla de la realidad, es una sensación ilusoria, pasajera de bienestar. Y luego, cuando se termina el efecto sedante de la droga y vuelves a la realidad, como ocurrió con Macri, entonces, claro, por supuesto, extrañas aquella sensación de bienestar pasajero del narcótico. Es un poco eso, ¿no? Bueno, cambiando de tema. El presidente Trump no quiere que los bebitos que nazcan en Estados Unidos, todos ellos asuman inmediatamente la nacionalidad de este gran país. El presidente estadounidense apuesta por mantener unidas a las familias, eso sí, detenidas indefinidamente. Los periodistas preguntaron a Trump sobre las posibles consecuencias negativas de la detención sobre los menores.
No le preocupan las posibles consecuencias traumáticas a largo plazo para los niños si se los detiene indefinidamente. Estamos siendo muy firmes en la frontera. Las cifras están retrocediendo. Quiero dar las gracias a México. Bueno, es verdad que hay cada vez menos migrantes centroamericanos, mexicanos, incluso venezolanos, que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos porque saben que van a pasar un calvario, saben eso, ¿no? Ahora sí, Trump va a la guerra contra los bebés que nazcan en este país. Looking at that very seriously, birthright citizenship, where you have a baby on our land, you walk over the border, have a baby, congratulations, the baby is now a U.S. citizen. We're looking at it very, very seriously. Trump, que como se sabe no cultiva minuciosamente la humildad, dice que está pensando imponerse a sí mismo la medalla de honor. Se ve que la idea le tienta. Congratulations as well to this year's recipients of the Silver Helmet Awards, especially a dear friend who is an inspiration to all Americans, World War II veteran and Medal of Honor recipient, Woody Williams. There's Woody. Thank you, Woody. You're looking good, Woody. Woody's looking good. That was a big day. Medal of Honor. Nothing like the Medal of Honor. I wanted one, but they told me I don't qualify, Woody. I said, can I give it to myself anyway? They said, I don't think that's a good idea. Bueno, Trump será siempre Trump y alguna gente lo ama por eso. Trump quería comprar Groenlandia, que es territorio danés. Yo no sabía que Groenlandia era territorio danés, pero la primera ministra danesa le dijo no está en venta y Trump se fue a la guerra con ella también. This morning, President Trump seeming to embrace the chaos. For Denmark's prime minister, a fresh insult after he abruptly canceled his state visit because she called his interest in buying Greenland absurd. I thought that the prime minister's statement that it was absurd, it was an absurd idea, it was nasty. I thought it was an inappropriate statement. He also ramped up his attack on American Jews, even in the face of growing outrage. In my opinion, you vote for a Democrat, you're being very disloyal to Jewish people and you're being very disloyal to Israel. Eso es un disparate, esto último, ¿no? Es un disparate completo decir que los judíos de Estados Unidos que voten por un candidato demócrata están siendo desleales a su fe religiosa o al Estado de Israel. Eso es un disparate completo. Bueno, pero bueno, ya sabemos que Trump es un productor impredecible de disparates, de dislates, de chifladuras de toda índole, ¿no? Está orgulloso de su guerra comercial con China y dice yo soy el elegido, y cuando lo dice además mira o quiere mirar a la providencia. Talking China, there was this. I am the chosen one. Somebody had to do it. So I'm taking on China. I'm taking on China on trade. Es un caudillo, ¿no? En ese sentido rompe una larga tradición de presidentes honorables o caballerosos. Es un caudillo populista, ¿no? Con un verbo inflamado, ¿no? y con un humor atrabiliario. Ya en la campaña hace 3 años, a mediados del 16, y cuando todavía se veía como favorita, la señora Clinton decía que Trump iba a dividir a las familias de inmigrantes y las iba a deportar masivamente. Lo primero, al menos en la frontera, sí que ocurrió. I want to rip families apart. I don't want to be sending parents away from children. I don't want to see the deportation force that Donald has talked about in action in our country. Y el senador tejano Ted Cruz, que le disputó la nominación a Trump, un hombre inteligente, un hombre que ha leído, decía, cuidado con el temperamento volcánico, irascible de Trump, que es capaz de irse a la guerra nuclear con Dinamarca. O sea que, de algún modo, fue visionario Cruz. We need someone with judgment and the temperament to keep this country safe. I don't know anyone who would be comfortable with someone who behaves this way having his finger on the button. I mean, we're liable to wake up one morning and Donald, if he were president, would have nuked Denmark. That's not the temperament of a leader to keep this country safe. Bueno, dicho todo eso, no es del todo improbable que Trump gane la reelección el próximo año, ¿eh? Lo dice el propio New York Times. Aunque ustedes no crean, hay ahora, agosto del 19,
más ciudadanos de Estados Unidos o votantes de Estados Unidos que ven con simpatía a Trump de aquellos que lo veían con simpatía hace 3 años. Bueno, vamos a la publicidad. Después quiero compartir con ustedes lo que han dicho hoy el secretario de Estado Pompeo y la canciller canadiense Freeland sobre el drama venezolano. También algunas cosas delirantes que han dicho Diosdado Cabello y Tarek El Aissami. Sobre El Aissami pende una recompensa de $10 millones. Y entonces ambos han festejado con espíritu matonesco que los Estados Unidos busquen a El Aissami. Entonces Cabello lo presenta jactancioso. Y luego viene lo mejor, que es conversar con el embajador panameño Guillermo Cochés. No se pierdan eso. Antes les recuerdo que aquí en Miami se come delicioso en un restaurante llamado La Fontana, queda cerquita del canal. Y es verdaderamente insuperable. Tiene platos increíbles, los precios son muy amigables, la atención es muy cálida y muy esmerada. Les recomiendo La Fontana. Exactamente, es decir, quiero... En pocos minutos voy a conversar con el embajador panameño Guillermo Cochés, Willy Cochés. Es un gran invitado, un invitado de lujo, un gran crítico del chavismo y de las colonias neochavistas en nuestra América. Viene desde Panamá. Vamos a ver qué mirada nos trae el embajador Cochés. Quería compartir con ustedes esto que ha dicho hoy el secretario de Estado Mike Pompeo. Viajó a Ottawa, me parece, se reunió con la canciller canadiense Freeland, les preguntaron sobre Venezuela, esto respondió Pompeo, pero antes se reunió con el presidente Trudeau, Justin Trudeau, la imagen. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió esta mañana con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien abordó varios conflictos internacionales. Sin embargo, el tema principal ha sido la crisis política y humanitaria en Venezuela. Pompeo elogió el trabajo del diplomático de Canadá en conjunto con el Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos para buscar una salida pacífica a la situación del territorio venezolano. Trudeau y Pompeo además trataron la relación bilateral, el Tratado de Libre Comercio que mantienen con México y la detención de los ciudadanos canadienses en China. Bueno, en rueda de prensa hoy mismo le preguntaron al secretario Pompeo si él aceptaría unas elecciones teóricamente limpias en Venezuela con Maduro como candidato. Esto respondió. So the first question you asked, the predicate, is wrong. But the answer to the substantive question is no. There's been no change in U.S. policy. We have consistently said that there cannot be free and fair elections so long as Maduro is on the scene, and we continue to work towards achieving that end on behalf of the Venezuelan people. Es una buena respuesta, ¿no? Porque estos días ha circulado el rumor de que Washington estaba hablando con Caracas, con una facción disidente del chavismo, a espaldas de Maduro, pero no quedaba claro cuál era el mensaje que enviaba Washington, ni con qué agentes del chavismo estaba conversando. Cabello ha negado que él fuera uno, ¿no? Pero a mí me han contado que sí estaban enviándole mensajes a Cabello, a ver si él se animaba a sacar a Maduro. Pero claro, lo que Cabello quiere a cambio de sacar a Maduro es que él sea el candidato presidencial del chavismo. Y si Cabello es candidato, la elección va a ser amañada seguramente. Esto contestó también sobre Venezuela la canciller canadiense Freeland. And just on Venezuela, if I could add, as Mike and I both said, it's an issue that we discussed today, that we have discussed in the past. Canada recognizes Juan Guaidó as the interim president of Venezuela. And it is clear to us that Maduro and his regime are illegitimate. I would urge people to take a look at Michelle Bachelet's excellent report on the abuses being committed by the Maduro regime. Bueno, muy bien. Eso es una suerte que la libertad en América esté también defendida por el gobierno de Canadá. Como hay un precio por la cabeza de Tarek El Aissami, prominente narcotraficante de origen sirio, promotor del terrorismo en Venezuela, un precio de $10 millones. Anoche en su programa patibulario, el matón ventrudo de Diosdado Cabello se vanagloriaba de presentar a Tarek El Aissami. Juanita Limaña reta al régimen a convocar elecciones. No te apresures, papá. Antes del 31 de diciembre del año 2020, aquí va a haber elecciones a la Asamblea Nacional. Lo único es, Juanito,
Juanito y sus Juanitos y Juanitas, que el año 2020 comienza el 1 de enero. Imagínate que a nosotros se nos ocurre una locura ahí en la Asamblea Nacional y que las elecciones sean el 1 de enero. Por eso Guaidó tiene que comprender que no puede seguir dilapidando el tiempo. O sea, este segundo semestre es crucial. No es del todo improbable que en el primer trimestre del próximo año la dictadura, a través de la Asamblea Constituyente, llame a unas elecciones para un nuevo Congreso, para una nueva Asamblea Nacional, lo que dejaría sin piso, sin legitimidad al presidente constitucional Guaidó. Ahora sí, este es el momento en que entró Tarek El Aissami. Nuestro hermano Tarek El Aissami. Se dijo, Estados Unidos ofrecerá hasta $10 millones por pistas sobre el paradero de Tarek El Aissami. No, está aquí. No, claro, es por pista. Bueno, que Cabello bromeaba diciendo que la recompensa se la iban a repartir Tarek El Aissami y él. En realidad para ellos $10 millones debe de ser una cantidad minúscula, ¿no? Porque de todos los grandes ladrones del chavismo, y casi todos son conspicuos ladrones, el que más ha robado es Diosdado Cabello, junto con su hermano, que han amasado una fortuna mala vida de 20 o 30 mil millones de dólares. Y que además descreen de los bancos chinos o rusos o turcos y tienen la plata en efectivo, como hacían los narcotraficantes del cártel de Medellín o del cártel de Cali en su día, ¿no? Tarek El Aissami simuló emocionarse recordando a Chávez. Yo quisiera comenzar, Diosdado, un poco escuchando al comandante Chávez. En vida el comandante Chávez lo denunció. Se trata de una campaña insistente para tratar de desmotivar, desconectar al pueblo con sus cuadros, con sus líderes. Y como lo ha dicho el presidente Chávez, nosotros estamos para grandes cosas. Si ellos pretenden que nosotros nos rindamos, esto nos llena de mucha fortaleza. Bueno, es un hombre también muy corto de miras, de una inteligencia muy exigua, Tarek El Aissami, ¿no? Le cuesta trabajo articular tres o cuatro palabras, seguro que tampoco sabe sumar 16 más 6 ni multiplicar 90 por 3, seguro. Todos son iguales. Son sobre todo unos grandes ladrones, unos grandes bandidos, unos pillarajos de poca monta, ¿no? Y entonces luego usan a la patria canallescamente como una bandera. Dice que está dichoso. En realidad ha de estar preocupado, ¿no? Pero yo me siento privilegiado, dichoso, y respondería seguro como respondería cualquiera de nosotros. Si a nosotros nos tocase de nuevo elegir, y Dios nos da la oportunidad de elegir, estar al lado del gigante Chávez, yo diría sí, 1000 veces sí, y no me arrepiento de haber sido ministro de Chávez, de haber estado al lado de él, de haber enfrentado a las mafias del narcotráfico. A las mafias del narcotráfico, porque además son de un cinismo infinito, sí. Bueno, esperemos que algún día termine en un calabozo, que es donde tendría que estar este prominente narcotraficante. Tenemos que ir a la publicidad y luego voy a tener el placer de conversar con el embajador panameño Willy Cochés. Antes lo dejo en compañía de nuestro querido amigo Alejandro Cardona, creador del seminario Creando Riqueza, muy exitoso seminario, donde Alejandro Cardona le enseña a la gente a invertir en la bolsa de valores. Adelante, querido Alejandro. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Para mí es un gran placer, un gran honor recibir esta noche al embajador Willy Cochés. Bueno, la gente te aplaude antes de que yo diga tu nombre. Para mí es un gran placer y ya la gente está aplaudiendo. El embajador Guillermo Willy Cochés desde Panamá. Bienvenido, querido Willy. Gracias, Jaime. Un placer verte. Ya tenía como 3 años de no venir, ¿no? Que no pase eso, que sea mucho tiempo sin vernos. A ver, esta es mi primera pregunta. Diciembre del año 89, Bush papá invadió Panamá, ¿no es cierto? Ustedes vivían bajo una narcodictadura, ¿no? Así es. La del general Noriega. Tú tenías 44 años, más o menos. Sí. Más o menos. En ese momento apoyaste la invasión y, tiempo después, ¿piensas que fue una buena decisión de Bush papá? ¿Les hizo bien a ustedes como país?
Bueno, la gente vio bien la invasión porque acabó con la narcodictadura. Sí. Yo pienso, viendo las cosas objetivamente, que a Noriega lo iban a tumbar sus propios colegas, porque ya habían intentado antes del 16 de marzo de 1988, yo participé en ese golpe, intento de golpe, y después el 3 de octubre de 1989. Yo le daba a él 2 o 3 meses más. O sea, ya estaba cayendo. Ya se estaba cayendo porque ya no tenía sostén dentro de los militares. Los norteamericanos hubiesen podido agarrar a Noriega sin el daño que ocasionaron. Comprendo. Eso se pudo haber evitado. Y el daño que ocasionaron se midió sobre todo en vidas humanas de gente inocente. Vidas humanas de gente inocente, destrucción de la economía, porque hubo un saqueo grandísimo que a veces pensamos que fue promovido por los mismos norteamericanos para que la gente se distrajera en algo. Sin embargo, los americanos cuando entraron, entiendo que disolvieron a las fuerzas militares o al ejército, ¿correcto? Quienes disuelven el ejército son los nuevos gobernantes, particularmente Ricardo Arias Calderón, que era el vicepresidente de Panamá y que era el ministro de Gobierno y Justicia, y él se encarga de la profesionalización de la fuerza pública. Nombran a un coronel que a los 2 días lo tienen que sacar porque le descubren que tenía $1 millón en el banco. Sí, qué cosa tan rara, ¿no? Sí. Pero sí fue un proceso que... ¿Y fue una buena decisión? Fue una buena decisión, al principio muy criticada por algunos, que decían que había que hacer una policía como la de Miami. Es como que decir, vamos a votar a todos los policías y vamos a pedirle a los ladrones que se tomen un mes de vacaciones hasta que nosotros formamos una nueva policía. Eso era un absurdo. Y se fue modificando el sentimiento que había sobre la fuerza pública, cosa que ha ido en decadencia en el gobierno de Martinelli y en el gobierno de Varela, que llegó a situaciones increíblemente dañinas para la fuerza pública. Ahora hablaremos de Martinelli, de Varela, del actual presidente, pero antes de llegar allí, 30 años después de la invasión de Estados Unidos a tu país, Panamá, para derribar a una narcodictadura que había pactado con Pablo Escobar, ¿se justificaría, en tu opinión, tú que eres un diplomático veterano, que los Estados Unidos invadieran Venezuela o al menos usaran la fuerza militar para tratar de derribar a la dictadura, a la narcodictadura también venezolana? Lo veo difícil. Y eso no es algo que nosotros, o tú o yo, o los países, o los dirigentes opositores van a decidir. Los Estados Unidos no es un país que actúa de acuerdo a principios, sino de acuerdo a sus intereses. Correcto. Cuando los intereses de Estados Unidos, que podrían ser la reelección de Donald Trump, le sirva a él invadir Venezuela para lograr su objetivo, lo harán. Pero no es porque tú o yo o la gente pensante piense que esa será la salida para Venezuela. Sí. Claro, o sea que no es por, digamos, no hay principios, hay intereses en las relaciones entre Estados, ¿no? El interés de Panamá quizás era asegurarse que el canal iba a seguir funcionando. Otros dicen que era para probar las armas que se utilizaron en la invasión a Irán, etcétera. Pero creo que fue innecesaria. Claro, es muy fácil decirlo después, ¿no? Antes de llegar a la actual situación panameña, me interesa mucho tu visión de la Venezuela de hoy. ¿Eres optimista? ¿Crees que el presidente Guaidó está haciendo las cosas bien? ¿Crees que Maduro está en jaque contra las cuerdas? ¿Cómo ves las cosas, Willy? Bueno, yo creo que Maduro es un rehén, como lo fue Noriega en su oportunidad. Por Maduro, él se hubiera ido. Igual Noriega. Yo, a los 2 años antes de morir Noriega, lo visité en la cárcel, logré que él pidiera perdón y me contó muchas cosas. Una de esas, que él era rehén de su propia gente. No lo dejaban irse. No lo dejaban irse. Él nombró gente en Estados Unidos para que le negociaran su salida. Había un embajador que después estuvo en Cuba, Michael Cossack, no sé si te recuerdas de él, que era el encargado del Departamento de Estado para que negociara con él. ¿Y Maduro de quién es rehén? ¿De los cubanos? De los cubanos, de los generales
que están metidos en narcotráfico, de la mafia del oro, de la mafia de las minas. Sí, de toda la gente que está ganando mucho dinero, claro, que ha ganado mucho dinero. Y que lo perderían si Maduro se entrega o se va. Con lo cual, esta noticia que ha corrido esta semana de que Washington estaba negociando con agentes del chavismo a espaldas de Maduro para que el propio chavismo saque a Maduro y convoque a elecciones libres, ¿eso tiene algún sentido? Yo sí creo que han estado hablando. Sí. Sí, han estado hablando. ¿Con Cabello, por ejemplo? Debemos recordar que todos los ejércitos de América Latina, incluyendo el venezolano, tenían y han tenido una gran relación con los ejércitos norteamericanos. Cierto. Históricamente. Sí, Padrino siguió cursos militares aquí. Claro, y deben tener amigos, y deben tener contactos, y deben tener muchas relaciones, y las deben mantener. Porque el problema de los militares venezolanos es que saben que con Maduro no van a ningún lado. Esa es la profesión de ellos. Claro, algunos de ellos están dedicados a actividades ilícitas que le producen mucho dinero, pero ellos van a tratar de salvar su pellejo. Y creo que en esa negociación va a haber que tener alguna amplitud, en el sentido de perdonar a algunos. Claro, claro. Que en ese sentido se ha avanzado ya en una amnistía por parte de la Asamblea Nacional. O sea, que tú no crees que es totalmente improbable que, digamos, el propio estamento militar venezolano quiebre su lealtad con Maduro y lo eche del poder. Por supuesto que en cualquier momento puede ocurrir eso. Eso puede ocurrir. Puede ocurrir. Recordemos que Chávez hizo algo con los militares. Los dividió de tal forma para que no se pudieran interconectar. Y les hiciera más difícil que le trataran de dar otro golpe como en el 2002. Entonces, Chávez inteligentemente los divide. Y eso es lo que tienen ahora mismo. Nadie confía de nadie. Claro, y hay más de 2000 generales. ¿Y a Guaidó cómo lo ves? Lo veo como un político que le ha dado algo que Venezuela había perdido, y es la esperanza. Lo critican porque cuando uno está adentro, como me tocó a mí estar adentro hasta el último día de la caída de Noriega. Siempre te van a criticar. Me van a criticar, sobre todo los que están afuera. Sí. Hay que hacer esto, pero ven acá. Claro. Estar allá adentro no es tan fácil. Claro, claro. Y tú allá adentro, tu vida peligra. Como peligra sin duda la de Guaidó. Le critican mucho al presidente Guaidó que se haya venido, que haya condescendido a un diálogo en Noruega y después en Barbados con la dictadura. Yo creo que los diálogos son necesarios. ¿Tú crees que ha hecho bien? Ha hecho bien porque uno nunca debe cerrarse al diálogo. Y estos diálogos van... Lo que nos está revelando los diálogos es que la gente del gobierno de Maduro sabe que Maduro se tiene que ir. Lo que pasa es que están quizás pidiendo demasiadas cosas. Cabello, que sabrá Dios qué pedirá para que no lo persigan. A tus ojos, que lo has visto casi todo, ¿sería creíble que Cabello quiera sacar a Maduro para quedarse él? No, eso lo veo muy difícil. No, se necesitan mutuamente. Yo creo que Cabello, el momento de Cabello lo perdió cuando Chávez muere, y a él le tocaba ser el presidente, y permitió que Maduro, violando la Constitución, asumiera siendo vicepresidente y yendo en una elección. Ese era su momento. Sí, ese era su momento. Él no ha tenido otro momento. Sí, sí. ¿Y tú crees que el chavismo podría sacar a Maduro, aunque los cubanos no quieran, pero sacarlo y echarlo, mandarlo a Cuba para...? Yo creo que los cubanos no quieren a Maduro. A mí sí me ha ocurrido... ¿No lo quieren recibir en Cuba? A mí sí me ha ocurrido que ese papel quizás lo pueda hacer Panamá. ¿Por qué crees eso, Willy? Porque Panamá ha sido... Ahí se fue Perón. Sí. Ahí se fue el dictador de Haití, Raúl Cedras. Bucaram. Pero Bucaram no era un dictador. No. Ahí se fue el Shah de Irán. Cierto, Shah de Irán nada menos. Sí, o sea... Es una tierra histórica de recibir... Recibir, claro, él tendría que estar escondido en su casa. Sí. Porque donde él salga... lo matan. No lo matan, le van a tirar de toda clase de cosas. Claro. Bueno, le tiran tantos tomates que a lo mejor lo dejan... Sí. No sé si viste ayer o esta mañana que estaba circulando algo que él estaba saludando y se muestra que no había nadie. ¿Tú te diste cuenta de eso? Sí. O sea, yo creo que es un hombre enfermo, un hombre que no debe dormir bien, duerme todos los días en una casa diferente. Igual le pasa a Noriega. Sí. Viven con temor, no sabe quién
le va a hacer algo. Qué horrible vida esa, ¿no? Oh, terrible. Tenemos que ir al primer corte publicitario, luego te voy a preguntar, por supuesto, sobre la situación política en tu país, Martinelli, Varela, el actual presidente, también la señora Zulay Rodríguez, ¿no? Que es la vicepresidenta del Congreso, que tiene un discurso muy violento contra los venezolanos en tu país, en Panamá. Antes de la pausa los dejo en compañía de nuestro querido amigo de Trust Lending, don Leandro González. Adelante, querido Leandro. Ahora usted sabe que solamente New Money, su dinero rinde de verdad. Paquetes de 50, 100, 500 y $1,000 rinde 15% al mes por 18 meses. Paquetes de 2.500, 5.000, 10.000 y $25.000 rinde 18% al mes por 24 meses. Coja y garantice su inversión y tenga muchos ganos en New Money. Encantado de conversar esta noche con el querido embajador panameño Guillermo Cochés, Willy Cochés. Willy, recientemente leí que el expresidente panameño Martinelli, que estuvo preso aquí en la Florida, que estuvo luego preso en tu país, en Panamá, ha recuperado la libertad. ¿Por qué? ¿Es justo que esté libre Martinelli? Hay opiniones muy divididas, porque a Martinelli le comprobó que los hijos habían recibido dineros de Odebrecht. Supuestamente hay un proceso de extradición contra ellos aquí en Miami. Se comprobó de más de 150 víctimas de las interceptaciones de teléfono. Sin embargo, los jueces del sistema que los juzga, ya no como diputado, porque él comenzó en la jurisdicción de la Corte cuando se vio perdido, renunció a su inmunidad como parlamentario del Parlamento Centroamericano y lo juzga la justicia ordinaria, con 3 jueces que en lugar de validar las pruebas que ya habían sido validadas por la Corte Suprema de Justicia, se fijan en las contradicciones de algunos testigos, etcétera, y quizás más que por cuestiones de fondo, lo liberan por cuestiones de forma. Procesales o... Errores procesales, etcétera. Van a ir a la apelación y después van a ir a la Corte Suprema de Justicia. No creo que eso va a cambiar absolutamente nada. ¿No va a volver a un calabozo? No. No creo que va a volver a un calabozo, pero sí queda un sentimiento muy negativo, o más negativo del que ya existía sobre la justicia panameña. Él fue un buen presidente, digamos, él dejó a Panamá mejor de lo que estaba cuando juró como presidente. Bueno, los seguidores de Martinelli te dicen que robó pero hizo. Y ese argumento es un argumento, bueno, mi esposa me es infiel, pero cuando llego a la casa me tiene una buena comida. Digo, ese argumento no me parece que tenga ningún fundamento, pues, ¿no? No, pero es muy trillado, es muy manido en nuestros países. Fíjate la señora Cristina Fernández. Robó, pero hizo. La gente le perdona la corrupción. ¿Él quiere volver a ser presidente, Martinelli? ¿Tiene ambición política todavía? Bueno, él quiso ser diputado. No tenía la residencia en Panamá, la que exige la ley. Haber residido un año antes en el circuito electoral para el cual tú aspiras. Él estuvo viviendo en una cárcel acá y en otra cárcel en Panamá. Él no pudo ser candidato. Yo me imagino que sus seguidores quieren que él regrese a ser candidato, pero de aquí a que falten 5 años más... Falta mucho. Falta mucho. Falta mucho. Varela, el expresidente, Juan Carlos Varela, ¿lo hizo bien? ¿Hizo un buen trabajo? ¿Cómo evalúas tú su gestión de 5 años? Bueno, yo llegué a escribir que creía que el alumno había superado al maestro. ¿Ah, sí? O sea, Varela superó a Martinelli. A Martinelli. En corrupción. En corrupción, que eso no se sabe todavía. Tenemos 7 semanas de haber terminado el gobierno. Claro, recientemente. Pero cada día se va sabiendo más cosas. Por ejemplo, lo que me trae a mí a Estados Unidos, a contratar abogados por un caso donde la mano negra de Varela estuvo totalmente metida. Un empresario español-venezolano que desde diciembre de 2016 tenía un estudio de impacto ambiental ya completo, pero Varela
dijo que mientras esa persona estuviera ahí, él no le iba a dar ese permiso. Y se lo dan a otra persona que no ha invertido un centavo en el desarrollo de 3 años, 7 años de su proyecto, que ya han gastado más de 27 millones de dólares, lo da un día y horas antes de que se vaya. Entonces, hay inversionistas norteamericanos. Estamos contratando aquí a un abogado que tú debes conocer, Larry Palomares. Creo que ha venido aquí contigo, ¿no? Sí, sí, como no, muy prestigioso. Para ver si se logra, hasta esta gente que estaba metida en ese caso, una gente muy prominente, amigos de Varela, Jorge Araúz, si los metemos en la lista Clinton. Extraordinario. O sea que Varela presidió un gobierno corrupto. Muy corrupto, muy incapaz. Me cuentan que el hueco fiscal que le ha dejado al nuevo gobierno, que se calculaba 2.000, 3.000 millones de dólares, es 3, 4 o 5 veces mayor. Wow. O sea, un desorden. Muy irresponsable, ¿no? Muy irresponsable. Nunca habló con nadie, no convocaba a los sectores sociales, a los sectores económicos. Sí, no dio la talla. No dio la talla en lo más mínimo. Y, digamos, hay indicios de que Odebrecht le habría dado dinero a Varela, ¿no? Indicios no. Cuando el 3 de abril de 2016, Ramón Fonseca Mora, de los famosos Mossack Fonseca, dice que le caiga un rayo, pero que él está seguro que a Varela recibió de Odebrecht, y él era el ministro consejero de ese gobierno, y era el presidente del partido cuando Varela estaba de presidente de la República. Varela lo niega, y a los pocos meses sale que había recibido 10 millones de dólares. Y dice, pero no son coimas, son contribuciones. Pero o sea, qué descaro, por Dios. 10 millones de dólares y dice que son contribuciones. Odebrecht no regalaba ni un dólar. Además, que cuando yo le doy al candidato Bailey $1 millón de dólares, yo me identifico. Ellos no se identificaban. Ellos buscaban compañías offshore para dar las donaciones. Eso es lavado de dinero, eso es otro ilícito. Claro, lo hacían de una manera furtiva, lo escondían, ¿no? Claro. Y además eran préstamos que luego te iban a cobrar. Por supuesto, no hacían nada gratis. Durante el gobierno de Varela, ¿Odebrecht ganó contratos? Siguió licitando todos los contratos grandes del gobierno de Varela. Nunca quiso inhabilitar ninguna obra donde participara Odebrecht. Hoy hay una noticia interesante en Panamá. El hermano de la vicepresidenta de Varela, Isabel Saimalo, que era canciller. Sí, la recuerdo. Sale que el hijo lo está requiriendo al hermano, Raúl, que es otro de los escándalos que se dieron en el gobierno y que no hicieron nada, pero ahora pareciera que lo quieren meter 5 años en la cárcel. ¿Es probable que terminen enjuiciando a Varela por el caso de Brecht y por otras corruptelas? ¿Es probable que termine en prisión? Eso es lo que quiere la población. ¿Ah, sí? Eso es lo que quiere la población. Sí, se ha cometido delitos. Lo que no quiere la población es que siga la justicia selectiva. Claro. La justicia selectiva, que pareciera que el único que hizo algo malo fue Martinelli. Sí. Fue una mafia. Sí. Fue una asociación ilícita para delinquir de mucha gente, la mayoría de los cuales no ha pisado un día de cárcel. Sí. ¿Y cómo ves al actual presidente? Bueno, te decía que el actual presidente es el presidente que más preparación ha tenido desde la... Bueno, yo diría que desde el tiempo de la democracia que comienza en 1989, porque fue diputado 2 veces, presidió importantes comisiones, fue presidente de la Asamblea, tuvo una presidencia de la Asamblea muy prístina, y fue ministro de Desarrollo Agropecuario, que renuncia cuando el gobierno de Martín Torrijos prácticamente le cede la soberanía agropecuaria a los Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio que firma. O sea, es un presidente muy humilde, muy campechano, muy accesible, conversa con todos los grupos. ¿Pero es un hombre de izquierda? No. Yo no creo que en Panamá la izquierda ha fracasado totalmente. Ah, qué bueno. Totalmente. Y cuando le preguntan por Maduro, ¿tiene las cosas claras? Totalmente claras. Totalmente. ¿Reconoce a Guaidó como presidente? Reconoce a Guaidó como presidente y yo creo que lo va a seguir. Él ha dicho que
que quiere para Venezuela un gobierno de transición, unas elecciones democráticas, y eso implica sin Maduro. Qué bueno, qué bueno. O sea que lo ves con moderada simpatía la actual. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Qué bueno. Cuéntame de esta señora que tiene un verbo muy florido, muy caudaloso, Zulay Rodríguez, la vicepresidenta del Congreso. Zulay Rodríguez Lu. ¿Ah, sí? Descendiente de orientales. Ah, de orientales. Pero me parece que no tiene una buena opinión de los refugiados venezolanos en Panamá, ¿verdad? Bueno, ella antes se refirió en iguales términos a los colombianos. Ah, caramba. Ahora es el término de los venezolanos, y si tú te apareces por allá a visitar las playas, la va a agarrar con los peruanos. pero ¿es xenofóbica, es antiinmigrante o estamos todos exagerando un poco? Mira, yo creo que es una persona que entra a la Asamblea por segunda vez con un propósito de ser la candidata de su partido en el año 2020. 2024, disculpa. ¿Quiere ser presidenta? Sí, y porque llegó de segunda en las elecciones internas del partido del presidente Cortizo. Pero si tú vieras la solidaridad que ha habido con el extranjero después de las xenofóbicas expresiones de Zulay Rodríguez, tú dirías que los panameños estamos con los extranjeros. Qué bueno. Estamos con la inmigración. Qué bueno. Pero eso nos hace un daño terrible. ¿De qué manera? ¿Por qué? Nos hace un daño terrible porque mucha gente se asusta. Si se asustan los panameños con ese tipo de expresiones xenofóbicas, imagínate. ¿Cómo no se asustarán los venezolanos? Los venezolanos u otros extranjeros, claro. pues, ¿no? Porque eso no le da ninguna tranquilidad al país. No. Eso ya está encaminado en la Asamblea. Sí. Lo que ella propuso, que no es tan malo, incoherente, sí, pero con una expresión en su presentación de mucho odio y mucho rencor. Muy agresiva. Muy agresiva. Sí. Eso ya ha ido bajando porque ya eso jamás se va a aprobar tal como ella lo presentó, ni nada parecido. Qué alivio, Willy, qué alivio. O sea, en general, el panameño ve con simpatía al refugiado venezolano promedio. Al refugiado. Nosotros hemos tenido refugiados cubanos, colombianos, dominicanos. Exacto. Sí. Somos una sociedad que no aprovecha al inmigrante. Yo he dicho, por ejemplo, que un médico venezolano que estudió toda su escuela secundaria y primaria en su país, que hizo medicina en su país, que se graduó, se especializó en el extranjero, o sea, tiene 20 años de educación. Esa persona no le ha costado un centavo a Panamá. Claro. Llega a Panamá y no le permiten ejercer. Bueno, mándenlo a las áreas indígenas donde nadie quiere ir y se le dice, usted trabaja ahí 4 años y después le permitimos. Claro. Pero hay que aprovechar lo que sabe. Claro, así es, así es. Qué bueno que tú no demonices a los refugiados en general y que deplores el discurso. Yo a los únicos que demonizo son a los chavistas, que hay a montón en Panamá. ¿Ah, sí? Y que han hecho mucho dinero y han escondido muchas fortunas en Panamá. Allí Varela fue de la boca para afuera. No hizo nada. No hizo absolutamente nada. Y creo que ¿por qué? Porque muchos de sus allegados son socios de chavistas. Claro, seguro, tienen un beneficio económico. Claro. Eso ocurre también en República Dominicana. No me extraña que haya grandes magnates chavistas en Panamá, que es un país tan lindo. Querido embajador Kochev, que no pasen tantos años sin vernos, por favor, vuelva pronto por aquí. ¿Cómo no? Te llamo. Acá, que lo queremos mucho, querido Willy Kochev. Un gran aplauso para Willy Kochev, por favor. Gracias, Jaime. Todo lo mejor. Y ahora los dejamos con una opción al consumidor, no con nuestros clientes publicitarios habituales. Adelante, por favor, ya regresamos. Ahora usted sabe que solamente New Money, su dinero rinde de verdad. Paquetes de 50, 100, 500 y $1000 rinde 15% al mes por 18 meses. Paquetes de 2.500, 5.000, 10.000 y $25.000 rinde 18% al mes por 24 meses. Coja y garantice su inversión y tenga muchos ganos en New Money. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Anoche estuvo por aquí el político opositor venezolano Pablo Medina, ex precandidato presidencial venezolano, líder de la Junta Patriótica.
Él dijo que está haciendo grandes esfuerzos para organizar un ejército libertador venezolano, integrado principalmente por voluntarios venezolanos, militares en el exilio, también por profesionales de la guerra, por mercenarios que cobran. Dijo Pablo Medina que Diego Arria y María Corina Machado veían con simpatía esa idea. Hoy tanto Diego Arria como María Corina me han escrito y han dicho que eso no es así, que ellos no tenían conocimiento de la idea y que ellos tampoco aprueban la idea, o sea que desmienten lo que dijo Pablo Medina anoche. Me parece que es mi obligación ética transmitir lo que me han dicho en correos electrónicos Diego Arria y María Corina Machado, que lo que dijo Pablo Medina respecto de ellos y de su ejército de voluntarios y de mercenarios no se ajustaba a la realidad, lo que me hace pensar que tanto Diego como María Corina no creen que ese sea un proyecto viable. Dicho eso, Diego Arria, un gran demócrata venezolano, está en Madrid presentando libro. Yo incluso ahí en ese libro hago recordar, mi primer libro se llama Primero la gente, que yo escribí cuando fui candidato presidencial. Venezuela, ¿qué país llegará al siglo XXI? Yo decía, Venezuela es el único país en vías de desarrollo, que ha logrado reunir recursos materiales y una cohesión social. Decía, Venezuela cuenta, a diferencia de los demás países, otros tienen recursos sin libertad. Si lo aprovechamos, llegaríamos al siglo XXI como una nación estable, próspera. Si no, corremos el serio riesgo de perder la oportunidad, los recursos y la libertad. Y desgraciadamente, eso es lo que ha sucedido. Desgraciadamente, querido Diego Arria. Bueno, la cadena Al Jazeera, que creo que es financiada por Qatar, describe la ruina absoluta de la industria petrolera venezolana, verán ustedes las imágenes, pero también la ruina de los pescadores venezolanos que tratan de ganarse la vida pescando en mares masivamente contaminados. José Medina has always lived beside the Lake of Maracaibo in the northwestern state of Zulia. He's a fisherman, but he says pollution from the oil industry is destroying his way of life. Más que abandonado. This is abandoned. Past the oil and gas installations were taken care of, but not anymore. Now our lake is filled with oil and contamination. Our boats are dirty, our nets are dirty. On this, and it's killing us. We're close to the town of Cabimas, where oil was first discovered in Venezuela in 19. It turned this country from a cocoa and coffee producing nation into an oil giant. But things have not been going well in the past years. La producción de petróleo de Venezuela ha caído a niveles bajos históricos. Venezuela importaba gasolina de Estados Unidos. En las gasolineras, sobre todo en provincias, las colas son kilométricas. ¿Quién diría, no? La televisión chilena, Canal 13, explica cómo la moneda sigue depreciándose en Venezuela. Y lo que antes era un sueldo mínimo que equivalía a $5 mensuales, más o menos, ahora es de $2.7 mensuales. Téngase en cuenta que 3 millones de venezolanos viven de ese sueldo mínimo. La pregunta es, ¿y quién podría comprar si el sueldo mínimo en Venezuela llegó al punto más bajo de su historia? Tan solo 2,76 de 2.000 pesos chilenos es lo que reciben mensualmente casi 3 millones de trabajadores venezolanos. Nicolás Maduro prometió hace un año un proceso de recuperación mínimo y aplicar un sistema de precios acordados para 25 productos de la canasta básica, pero durante la implementación de la medida dio el 95,8% de su valor. Con lo cual la economía está virtualmente dolarizada, pero son muy pocos los que disponen de dólares. Un billete de $1, un billete de $5 es un montón de plata para un venezolano promedio. Lo explica esta señora jubilada, gana 40.000 bolívares, pero son menos de $3 en el cambio real. Les están pagando por concepto de pensión. 40.
40.000 bolívares. Estipulado, sí. O sea, prácticamente es el monto completo. ¿Y en qué billetes se los están cancelando? Mira, nos están dando 20 en billetes de 50. Que eso muy poco los están recibiendo. En su mayoría no los están recibiendo. Y los otros 20 nos los están dando en billetes de 100. Bueno, regresamos después de la pausa con noticias desde Colombia. Han emitido una circular roja de Interpol, orden de captura contra el terrorista Santrich. Y noticias desde Cuba. El turismo de Estados Unidos sigue declinando. Regresamos. Como ustedes saben, y gracias a una fina cortesía del felón expresidente colombiano Juan Manuel Santos, algunos viejitos terroristas de las FARC, que ya la verdad no tenían fuerzas para seguir librando la lucha armada, ya estaban derrotados, era cuestión simplemente de capturarlos y meterlos en un calabozo, se jubilaron. Y Santos les dio una jubilación muy generosa. Una banca en el Senado, una banca en la Cámara de Representantes. El senador Márquez despreció su banca en el Senado, se fue al monte, pasó a la clandestinidad. Se dice que está en Venezuela. El representante Santrich, lo mismo. Siguió vendiendo cocaína al cartel de Sinaloa, lo pillaron, lo metieron preso, luego lo excarcelaron, una cosa verdaderamente grotesca, y ahora también está en Venezuela. La Interpol ha decretado orden de captura contra Santrich, pero está en Venezuela y ahí no lo van a capturar. Se busca. La Interpol publicó hoy la circular roja contra Jesús Santrich, por quien existe una recompensa de 3.000 millones de pesos. La circular aplica para 194 países en donde el exguerrillero es buscado con fines de extradición. El presidente Iván Duque se alegra de esta noticia. Yo celebro que tengamos ya esta circular roja de la Interpol, que sea conocida por todo el mundo, y celebro además que esta sea una ocasión para que el mundo entero se una en la captura de estos criminales. No más burlas al pueblo colombiano, no más burlas a la justicia. Yo lo dije desde hace mucho rato, ese ciudadano se ha comportado como un mafioso y su actitud de irse a buscar refugio en el país que promueve y que defiende el terrorismo, como es la dictadura de Nicolás Maduro, lo ratifica. Así que espero que esta circular roja sirva para capturar a ese delincuente. Pero claro que son mafiosos, y no son ex mafiosos. Son mafiosos, no están arrepentidos, desprecian las formas democráticas, desdeñan el Congreso. Ahora, Juan Manuel Santos también es un mafioso, ¿no? Porque el que pacta con mafiosos, el que les da impunidad a los mafiosos, el que lleva a los mafiosos al Congreso, es un mafioso también, ¿no? Dicho eso, en Cuba sigue cayendo el turismo de Estados Unidos y ha caído severamente. Los cubanos no pierden la alegría, pero sí la cantidad de turistas que visitan la isla. En el último mes de julio la cifra descendió un 23,6% debido al endurecimiento de las restricciones impuestas por el presidente Donald Trump, como las prohibiciones de los cruceros a Cuba. Una baja, pero una baja estratosférica, porque el gobierno de los Estados Unidos, intencionalmente, pensando que solamente iba a dañar al gobierno, lo que ha dañado a nosotros, a los cuentapropistas. ¿Por qué? Y esto lo dice otro cubano, por supuesto, en el tono, en el acento festivo de los cubanos en general, el hecho de que ya no lleguen cruceros de Estados Unidos los ha afectado mucho. El tema de los cruceros ha influido bastante en la baja, porque cuando estábamos en la baja y había cruceros, no se sentía tanto la baja, porque los americanos te levantaban bastante el turismo, porque el turismo americano es un buen turista. Pero bueno, ahora mismo no están y hay que estar aquí. A pedido del público, lo que dijimos al comienzo del programa, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, vicepresidente de Evo, vicepresidente de una dictadura, no sabe sumar 16 más 6. Pero además de ello, a los 16 médicos que ya existen se van a aumentar otros 6 nuevos médicos para tener un equipo en total de 24 médicos. Y si es necesario, la ministra va a evaluar para mandar más personal médico. Y eso que estudió matemáticas, dice él, 3 años y medio. Estudio 3 años y medio, 4, matemáticas, no concluyo la carrera y me vengo a Bolivia. El vicepresidente no acabó la licenciatura, claro que no acabó, lo dije hace 10 años. Incluso dice, creo que mintiendo, que se graduó de matemática. Por un profesor que me hizo gustar las matemáticas,
acabé el bachillerato y me convertí en licenciado en matemáticas. Soy profesional en matemáticas. O sea, él dice que es profesional en matemáticas. No sabe cuánto es 16 más 6, tampoco sabe multiplicar, no sabe cuánto es 90 por 3, fíjense. El ingenio azucarero Unagro vale aproximadamente 300 millones de dólares. 1.000 millones, 3 ingenios. Multipliquen 90 por 3, son 180. 180 ingenios azucareros Unagro está guardado ahí abajo. No sabe él 90 por 3, nadie sabe tampoco. Él acude al socorro de alguien que le dice 90 por 3, 180 y asume que es 180, pero él no tiene la menor idea, la menor. No sabe sumar, no sabe multiplicar, es vicepresidente de Bolivia hace 14 años. Esto es un crimen, ¿no? Esto tendría que ser un delito casi, ¿no? Este cenutrio, este estólido de García Linera, que luego se pasea ufanándose de ser un hombre culto, es un hombre de una ignorancia, de una imbecilidad insultante, ¿no? Pobre Bolivia. ¿Qué ha hecho Bolivia para merecer tamaño flagelo, ¿no? Vergüenza en usted, García Linera. Debería llamarse a cura de silencio. Y otra cosa, cómprese una calculadora o use el celular, que tiene la función de calculadora, ¿sabe? Pero no improvise, no improvise. Regresamos después de la pausa. Bueno, para terminar este fin de semana, Silvia y yo vamos a ir a comer a La Fontana, o sea que creo que vamos a ir el sábado a La Fontana. Les recuerdo que Pecho Frío está a la venta en España, en Argentina, en Perú, en Colombia, en Chile. Los principales países de habla española, hispana. Y el libro de cuentos humorísticos, Yo soy una señora, está a la venta de momento solo en el Perú. Pero para la gente que nos está viendo en el Perú, les recuerdo que ya está a la venta Yo soy una señora. Muchas gracias por vernos ahora mismo o después. Mucha gente que nos ve ahora y mucha gente que nos ve después, en los días posteriores. Gracias al público tan lindo que nos acompañó esta noche y nos vemos mañana a la hora de siempre. Buenas noches, hasta mañana. Ahora usted sabe que solamente New Money, su dinero rinde de verdad. Paquetes de 50, 100, 500 y 1000 dólares rinde 15% al mes por 18 meses. Paquetes de 2.500, 5.000, 10.000 y 25.000 dólares rinde 18% al mes por 24 meses. Coja y garantice su inversión y tenga muchos ganos en New Money.